¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a ¿Qué plan? En esta edición especial del Reto Judicial 2025. Ayer, 1 de junio, vivimos una jornada histórica, una jornada nueva. Se hicieron las votaciones del Poder Judicial. Ayer, por primera vez, los mexicanos votaron por la justicia de nuestro país. Se abrieron las casillas, hubo participación ciudadana y bueno, pues un punto importante, el 27% de la población del Estado de México es joven, es el voto joven. ¿Cómo votó este sector de la población? ¿Acudió a las casillas? Todo esto lo vamos a analizar hoy, esta noche, aquí en ¿Qué plan? Y me da muchísimo gusto saludar a dos estudiantes muy brillantes. Ernesto Flores, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias por estar con nosotros, Ernesto. Gracias a ti, Raúl. Y Carlos Bañales, también estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, bienvenido. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues comenzamos con el análisis. ¿Cómo vieron la jornada ayer? Se dijeron muchas cosas, en redes sociales se habló campañas de desinformación, campañas de desprestigio, de invitar a votar, de invitar a no votar. Hubo trends, hubo manifestaciones en el Ángel, pero quisiera saber primero, ¿cómo lo vivieron ustedes, Ernesto? ¿Fuiste a votar? Sí, claro que sí. ¿Cómo Ayer te fue? fui a votar y mi primera impresión es que sí, una baja afluencia, o sea, a como estaba proyectado, estamos hablando de una participación pues un poquito baja, ahí lo dicen ya ahorita los cómputos, todo parece ser que se van a acomodar entre el 12, a lo mucho el 14% de la votación total, ¿no? Esto para la presidenta, por ejemplo, es un éxito. Considerar que 12 millones más o menos de mexicanos votaron, acudieron a la urna a depositar su voto para elegir a los jueces, ministros y magistrados, pero creo que sí también hay que cuestionarnos, realmente fue como estábamos pensando, fue muy caro, hace rato lo comentábamos, un gasto enorme, un ejercicio, si bien primera vez que ocurre, pero también sería bueno hallar las debilidades y convertirlas en eso, o áreas de oportunidad. Platícame tu experiencia en la casilla. En la estuvo? casilla, pues un poquito tardado a comparación de otras elecciones, ¿no? Natural. Estamos hablando de 10 cargos que se eligieron. Yo llevé acordeón, sinceramente, un trabajo previo que realicé para seleccionar las candidaturas, obtener no solamente el nombre, sino el número, porque también obtener una lista demasiado amplia y con número y nombre puede ser complicado. Sí, digo, después de unas boletas diferentes a lo que estábamos acostumbrados, Sí, por ¿no? supuesto. Carlos, ¿qué tal fue tu experiencia votando? Creo que fue buena, sin embargo creo que la elección nos deja todavía muchos retos hacia adelante. Creo que muchas personas teníamos la duda genuina de si salir a votar o no salir a votar. Después de haber elegido votar, cómo lo íbamos a hacer, entre discernir entre 300 personas, aspirar a determinado número de cargos. Creo que resulta una experiencia interesante para el sistema electoral mexicano, pero no por ello pues, menos desafiante. Creo que incluso hoy tenemos el reto de seguir interesando a las personas jóvenes, a las juventudes del Estado de México y de este país, en participar en este tipo de ejercicios democráticos. ¿Esto mejora el sistema de justicia del país? Creo que no. Creo que definitivamente es uno de los retos que deja. Creo que incluso empieza a poner en tela de juicio la legitimidad de las personas juzgadoras frente a la baja participación, a la preparación que algunas o algunos tienen, pero lo que sí deja en claro es que hoy más que nunca la discusión sobre el poder judicial es más amplia en el país y creo que a partir de ahí tenemos que empezar a construir la reforma judicial que verdaderamente queremos. Antes de que se conociera todo esto, antes de que hubiera el tema de una elección del Poder Judicial, mucha gente, y sobre todo jóvenes, pues no conocían que era un juez, que era un magistrado, juez de distrito, de circuito y todos estos términos que hay, y ahora comenzó a visibilizarse un poco más. ¿Crees que esta elección sea de ayuda para que los jóvenes conozcan un poco más el sistema de justicia mexicano? Sí, por supuesto, o sea, nos obliga a nosotros como jóvenes a enterarnos qué es el Poder Judicial, para qué funciones tiene un magistrado, un ministro, cuáles son las áreas de competencia de cada uno de estos, y además nos entiende cómo la justicia es, ¿no? En sí como un sistema, a quién hay que acudir, en qué casos.
y nos obliga, y eso es muy importante decirlo, porque al momento de que tú votas tienes que estar informado, al menos como jóvenes lo entendemos, y más como jóvenes estudiantes creo que esa es nuestra postura, no votar a ciegas, sino votar de manera consciente, y deja un reto también porque la información es muy costosa, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral tuvo a bien dar estas herramientas tecnológicas para conocer a los candidatos, para conocer su trayectoria, entre otras cosas, es más la propia manera de cómo votar. También deja ese reto de, a ver, o sea, no puedes llegar a la casilla y decir, traigo de memoria a todos los candidatos, incluso para en último momento discernir entre A o B, sino que tienes que, por ejemplo, como yo, hacer un acordeón porque dices, de tantas boletas, tantos colores, en 10 minutos con la presión de toda la gente que está esperando en las casillas, pues hay que darle celeridad a esto. Ayer que te tocó votar, ¿cambiarías un poco el tema de las boletas, de los colores, de todo lo que sucede en torno a esto? Sí, claro, incluso el número de cargos a elegir. Creo que entender la democratización de la justicia va más allá de votar. Implica socializar la información, el conocimiento de las personas juzgadoras, y creo que ese es uno de los grandes retos que quedan hacia la elección ordinaria de 2027. Tenemos que aprender del proceso electoral de 2025, que tenemos que hacer más accesible la manera en que las personas pueden participar en estos ejercicios. El hacer boletas que estén diseñadas para las personas, para todas las personas en este país, es uno de los grandes pendientes que queda. El Instituto Nacional Electoral hizo un esfuerzo por generar un diseño, pero faltaron los ajustes razonables para que, por ejemplo, las personas con discapacidad pudieran votar, para que el voto extranjero también pudiera ejercerse. Entonces creo que es a partir de este tipo de retos que nos han quedado en esta elección que tenemos que seguir avanzando hacia un diferente sistema electivo para el Poder Judicial. Ahora, en el tema, esto marca un precedente, ¿no? En el tema, uno, de hacer campañas, por cómo se dieron las campañas de todos los candidatos, ¿no? Sin recursos, sin poder pagar publicidad, con un tema un poco de restricciones, un poco de austeridad, pero también donde pues hicieron uso de la creatividad, ¿no? Donde pues, con lo que hay y hacerle. Y muchos pues sí lograron resaltar. Y también un presupuesto bajo para hacer una elección tan grande. Entonces esto podría marcar como un nuevo rumbo para todas las elecciones, no nada más del tema judicial, sino en general, ¿no? Sí, aprendieron la mayoría de los candidatos y candidatas el término de todo comunica. Y entendieron que la creatividad, la manera de hacerse llegar a las personas, pues iba a cambiar el rumbo de la elección, de decir, me inclino por candidato A, me inclino por candidato B, y sin duda marca un precedente, porque con poco presupuesto, un ejemplo, o sea, todavía estábamos hablando de que el tope de gastos de campaña se estuvo modificando ya sobre la marcha, y cositas así que se van aunando a esto, dejan una manera de hacer campaña nueva para las personas juzgadoras, porque por ejemplo, no sé qué tanto puede incidir en la manera de hacer campaña en elecciones a las que estamos acostumbrados. ¿Se podría hacer una elección así, ordinaria, pero con menos recursos? Yo creo que el gran reto que hoy tenemos es saber incluso de dónde salieron los recursos. Porque una de las particularidades de la elección judicial, a diferencia de las elecciones a las que estamos acostumbradas y acostumbrados, es que las personas candidatas fueron quienes de su bolsa pagaron su propia campaña. Entonces creo que esto nos deja muchas interrogantes sobre qué tanto se puede hacer o no con los recursos que tienes, qué tanto se puede avanzar en la fiscalización. Y creo que las campañas de este año nos dejaron mucho que desear para empezar a conocer sobre los perfiles de las personas, sobre sus propuestas y sobre su concepción sobre el Poder Judicial. Entonces creo que un reajuste en los gastos, pues creo que tendría que ser el último de nuestros problemas en la elección judicial. Más bien tendríamos que estar pensando en cómo, en una sociedad donde la información es tan volátil, podemos acercarnos a las personas que serán las electoras o los electores. Creo que por ahí va más bien. Y también, bueno, el tema de los votantes, ¿no? O sea, porque si puedes tener un gran presupuesto, una gran campaña, aunque no gastes recursos, pero si la gente no le interesa, no es tanto un tema de abstinencia, sino que hay jóvenes que de plano
pues no piensan que son ajenos a esto, ¿no? Es parte de cómo absorbe la ciudadanía esa información, porque la información no solamente acaba en la manera en la que tú la transmites, sino cómo la recibe, en este caso, valga la redundancia, el receptor, cómo la trabaja y cómo acciona o decide en favor de la información que tomó. Porque sí, si bien es cierto, hubo campañas, pues hay algunas más o menos en términos mediáticos, ¿no? Más o menos decentes, y que pudieron plasmar sus propuestas, sus proyectos, su forma en la que ven al Poder Judicial, que también es muy importante. Claro. También hay otras que se fueron perdiendo en la nada, y también hay que cuestionarnos hoy en día si realmente hubo un piso parejo para todas y todos los candidatos, candidatas. ¿Por qué no habría un piso parejo? Sí, por supuesto, porque estamos hablando, un ejemplo, en términos muy recientes, de la elaboración de ciertos acordeones en los que estaban plasmados de manera directa, un ejemplo, algunas candidatas y candidatos, por un ejemplo, a los ministros y ministras, ¿no? A este cargo. ¿Quién repartió esos boletos? O sea, esos volantes, por lo general y por lo que se ha dicho mediáticamente, están ligados a cuerpos de un grupo, de un partido político y sobre todo de un grupo político. Hay que cuestionarse si realmente eso incidió en la elección, porque estuvo a 2 días. No, y comprobarlo primero. Sí, comprobarlo. Ahora, segunda, el tema de gastos, también realizar una evaluación bien exhaustiva para ver si realmente todos los recursos fueron aplicados de su bolsa, porque también hubo revistas, organizaciones que promovieron. Es natural de las campañas, pero no debe de ser permitido. Sí, porque al final, bueno, se está saliendo de la normatividad. Sí, por supuesto. Y habrá que hacer una evaluación por parte de las autoridades electorales de cómo pues vas normando este tipo de cosas para que no sucedan en la próxima elección de 2027. ¿Tú cómo viste desde tu perspectiva el tema de la difusión de la votación por parte de las autoridades electorales? Creo que fue muy limitada y no por culpa de ellas. Creo que la elección daba para socializar muy poco la información. Es la primera vez que empezamos a discutir de manera pública temas del Poder Judicial como su conformación, entonces era esperable que tal vez eso pudiera generar muchas dudas o incluso muchos sesgos informativos al respecto. Claro. Y creo que es normal, es esperable, no es achacable a las personas receptoras de la información, porque empezamos apenas a descubrir conceptos que tal vez no teníamos socializados en nuestro país. Sin embargo, creo que el trabajo de las autoridades electorales con miras hacia el 2027 tendría que ser empezar a platicar de otras maneras cómo es que se quiere llegar a difundir la información a todas las personas. Hoy el gran reto es ese, cómo socializar la información del Poder Judicial en nuestro país, siendo que elegimos a una cantidad impresionante de cargos, empezando a diferenciar las partes del sistema de justicia. En el propio Poder Judicial, que hay un Poder Judicial federal y 32 locales. ¿Cómo se conforman estos? Es toda una arquitectura jurídica la que teníamos que explicar. Creo que hoy queda mucho pendiente, pero al menos hemos dado un primer paso para empezar a socializar estos términos. Sí, algo nuevo y algo que de aquí parte, ¿no? Para el 2027, que bueno, sería como el segundo ejercicio de este reto judicial. Tenemos que hacer una pausa, si me permiten, es muy breve. Seguimos analizando este tema, bueno, pues posterior a estas elecciones, un día después de las elecciones judiciales. Pausa y volvemos. Ya estamos de regreso. ¿En qué plan? Estamos analizando lo que pasó ayer, 1 de junio, en esta primera elección del Poder Judicial. Y bueno, pues seguimos con nuestros invitados, Carlos y Ernesto, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Seguimos analizando este tema. Ernesto, quisiera hablar sobre el tema previo al 1 de junio, el tema de las campañas que hemos estado platicando, pero en particular con estos trends, esta forma de hacer campañas, pues la mayoría de las campañas fue prácticamente en redes sociales. Llegó a los jóvenes, permeó en los jóvenes, porque en los adultos pues es otra historia.
Sí, principalmente porque como todos estos medios de campaña por lo general se mueven por las redes sociales, pues los jóvenes lo que más utilizan son las redes sociales, ahí están las estadísticas hablando. Entonces, sin duda dio trending topics ahí algunas veces de algún ministro que se hizo llamar, a lo mejor un candidato a ministro que se hizo llamar ministro Chicharrón, ¿no? Sí. Alguna ministra que hizo algún apodo como la ministra la transformadora, algo similar. Entonces eso va llegando y lo va absorbiendo la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es el papel de las personas candidatas a estos cargos? Pues ver si realmente la información, así como la transmitieron, así les dio resultado en las urnas. Que ahorita se está haciendo el cómputo, pero hay que ver si realmente funcionó. Y si no, pues la estrategia tendrá que cambiar completamente para el proceso venidero. Carlos, ¿por qué crees que los jóvenes no se involucran en esto? Yo creo que no es que no nos involucremos porque nos desinterese, sino más bien porque no nos logran interesar. Creo que la manera en que las campañas se fueron desarrollando fue muy decepcionante. Creo que no supieron transmitir las personas candidatas el mensaje que querían transmitir, y la manera en que algunas o algunos lo intentaron fue muy decepcionante. El empezar a intentar socializar términos, que es en lo que hago mucho hincapié, de manera muy básica, hablando de chicharrones y otras cosas, creo que eso no es lo que le llega a la ciudadanía. Creo que es subestimar la capacidad intelectual de la ciudadanía. Eso no se traduce en votos. No, y menos de los jóvenes. O sea, creo que lo que las jóvenes y los jóvenes buscamos es ver cómo el sistema de justicia puede mejorar, y creo que sí estamos dispuestas y dispuestos a escuchar propuestas concretas, a escuchar perfiles serios, a empezar a discernir en torno a otro tipo de perfiles que requiere la sociedad. Yo creo que sí estamos dispuestas y dispuestos. Lo que hacen es subestimar la capacidad intelectual de nosotros, y creo que eso es lo que nos molesta y por lo cual no nos interesamos en ellas y ellos. Y es sin duda una de las complejidades y de los vicios que tiene esta reforma, precisamente, que cuando tú lo sometes a la elección, a una elección a la que estamos acostumbrados, la popularidad, entre otras cosas, las campañas de medios, hace que precisamente la complejidad del proceso se transmita en una información sencilla, que a veces llega a ser hasta ofensiva para el público que lo recibe, porque estamos eligiendo a ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados, magistradas, como para que vengas con un video tipo spot que parece en ocasiones parodia, a decir que quieres ocupar un cargo por el que va a pasar algo tan importante que es la justicia. Pero entonces, ¿cómo llamarías la atención de un joven? Una estrategia de socializar los términos, como lo dijo aquí Carlos, para que se llegue de una manera sencilla pero sin caer en lo absurdo. O sea, un video con un tutorial, con una explicación, una cosa así. Quizá desde el punto de decir qué es el Poder Judicial, y hace rato yo lo mencionaba, preguntarse al candidato o a la candidata, externar al público qué pienso del Poder Judicial en esta ocasión, que era la primera ocasión. Ya para las siguientes vamos viendo si realmente va a funcionar esa pregunta. Y esa pregunta va a detonar problemáticas, porque va a decir el Poder Judicial es esto, okay. El Poder Judicial es es generar otro. Debate también. Así es. Va a brillar al candidato o candidata a que diga cuáles son los vicios que ve. Incluso yo creo que en esa parte lo que tienen que hacer las personas candidatas a cualquier cargo, pero particularmente en este caso en la elección judicial, tendría que haber puesto el dedo en la llaga sobre los grandes retos y problemas del sistema de justicia. Yo creo que nosotras y nosotros no esperábamos escuchar ni qué eran los chicharrones, ni nada por el estilo. Necesitábamos escuchar qué soluciones daban al problema del sistema de justicia en el ámbito de sus competencias. El hacer un poder judicial más cercano, el empezar a acercar a la función jurisdiccional de las personas que ocupan estos cargos, pasa también por empezar a difundir cuáles son los derechos en los cuales se ha avanzado a través del Poder Judicial. Por ejemplo, en la interrupción legal del embarazo o en el matrimonio entre personas del mismo sexo, es donde el Poder Judicial ha abierto los caminos. Y creo que en ese sentido era donde tenían que cautivar a las personas, pero particularmente a las juventudes. El qué tipo de criterios o qué tipo de perspectiva tenían sobre la justicia en nuestro país. No nos podían ofrecer que iban a hacer justicia, porque esa es su obligación. Lo que tenían que hacer era cautivarnos en torno a su perfil, en torno a su visión del sistema de justicia y en torno a las respuestas que iban a dar a los retos y desafíos. Y creo que eso las juventudes lo hubiéramos valorado muchísimo. ¿Crees que si hubiera habido un presupuesto para los candidatos,
¿pudiera haber sido mejor el tema de las campañas o no es un tema de dinero? Yo creo que al menos hubiera puesto límites y nos hubiera dado la certeza de las fuentes de las cuales provenía ese dinero, que es otra de las grandes preguntas que nos queda tras la elección judicial. El poner un financiamiento a las candidaturas al menos hacía más fiscalizable fácilmente la manera en que iban a desarrollar sus campañas. Sin embargo, creo que tras los resultados que hemos visto a lo largo de las últimas horas, la gran pregunta que queda después de ver un porcentaje de participación tan bajo es si de verdad necesitábamos una elección, si de verdad es necesario gastar tanto dinero habiendo otras prioridades en este país y si de verdad podríamos ser capaces, o al menos la bolsa del Estado podría soportar que le distribuyéramos recursos a tantas candidaturas como fue en este caso. Al menos todas las personas en algunas regiones del país tuvimos entre 250 y 350 candidaturas al frente. Entonces imaginemos cuánto dinero iba a estar de por medio. Para ministras y ministros de la Suprema Corte, el tope fue caminando sobre la marcha entre los 200 y 300 mil pesos y eran alrededor de 80 candidaturas. Entonces creo que nos quedan muchos retos y muchas reflexiones después de esto. Justamente con esto estamos por cerrar. Quisiera, digo, al final esto es una realidad, esto se va a hacer en 2027, ya está hecho. O sea, ya es un tema perfectible, ¿no? O sea, es ver hoy qué áreas de oportunidad hay rumbo a la próxima elección. ¿Qué áreas de oportunidad mencionarías tú? ¿Qué se tiene que mejorar? ¿Qué se tiene que implementar para la próxima elección? Hay tres etapas en las que podemos ver cada una de las áreas de oportunidad. En primera, el ejercicio previo a la elección. Toda esta capacidad que se debe de tener para acercar la información de las candidaturas al día de la elección y que pueda haber un voto informado por parte de toda la ciudadanía. Otro punto, campañas de información por las que se pueda llegar a un abstencionismo menor, porque ahorita no hay que quitar el dedo del renglón. Hubo un abstencionismo enorme, o sea, el hecho de que hayan votado de 10 a 14 millones de mexicanos, según la estimación, claro, no es cosa menor. O sea, no habla de un éxito, habla de áreas de oportunidad. Tampoco no sé si de un fracaso, pero sí de áreas de oportunidad. Otro, durante la elección, ¿de qué manera se pueden agilizar los tiempos? Porque el elector por eso no fue a votar, porque encontró una casilla, sí, si bien vacía, de pronto dijo, son 10 minutos para votar. O sea, la gente, aún con acordeones, yo calculé mi tiempo, fueron 3 minutos. Entre el hecho de que desde que me dan la boleta hasta que acudo a depositar todas las boletas en su respectiva urna, que en este caso fue la única, ¿no? No sé si en algún momento vaya a cambiar eso, pero se tienen que agilizar los tiempos de una manera en la que sea más eficiente. Y por último, el término de una vez electas las personas, también abrir la posibilidad al derecho a revocar. Porque ¿de qué estamos hablando? Va a existir un tribunal de disciplina judicial, pero ¿qué tantos resultados va a dar? Esos son los 3 momentos. Carlos, ¿qué conclusiones y qué áreas de oportunidad encontrarías? La gran pregunta que queda después de ayer y después de todo el proceso es cómo operativizar el derecho vigente. La reforma, si bien hoy es una realidad, deja muchos retos que tienen que ver con la accesibilidad de las personas a la participación en este tipo de procesos. Creo que tenemos que avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad, tenemos que retomar la experiencia del INE en los ajustes razonables. El voto migrante tiene que ser otro de los grandes temas en la discusión y la accesibilidad de la información. Tenemos que empezar a analizar cómo podemos llegar a todos los sectores de la población. Y creo que la gran reflexión después de esto es que tenemos que seguir avanzando en la difusión de los derechos de las personas, en cómo los pueden hacer valer frente al Poder Judicial, porque ahí es donde está la esencia de esto. Si la inspiración de la reforma fue la necesidad de una reforma a todo el sistema de justicia, ahora tenemos que pensar en cómo avanzar para que las personas juzgadoras que han sido electas y electos rindan cuentas a la sociedad que les eligió. Y creo que ese es otro de los grandes puntos que nos tiene que dejar pendientes la reforma al Poder Judicial y la elección de este 2025. Y por último, y breve, votar sí o votar no, porque este es el futuro, ¿no? Pero la gente dice, mejor ya no voto, mejor sí voto. ¿Tú qué le dirías a la gente? Votar sí, porque ya es un derecho. Y los derechos, ¿cómo se mantienen? Haciéndolos valer. Y porque además no hay que verlo tanto como algo que viene desde el Estado hacia nosotros, ¿no? Es uno de nuestros derechos y por tanto el Estado está obligado a cumplirlo. Nosotros hay que hacer valerlo. ¿Votar o no votar? Yo creo que votar
es válido, como no votar también es válido. Creo que la reforma dejó muchas llagas abiertas en nuestro país. Yo personalmente sí voté porque creo que es la manera en que tenemos que incidir a partir de ahora. Entonces, si la gran pregunta es hoy cómo podemos incidir, pues aprovechemos los espacios que tenemos para poder hacer valer nuestra voz. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta noche, este análisis después de las elecciones, muy grande, gracias Carlos, gracias Ernesto, y bueno, pues así, la perspectiva de los jóvenes un día después de las elecciones del Poder Judicial. Nos despedimos y bueno, pues nos vemos el próximo lunes 9:30 de la noche con más temas aquí en ¿Qué Plan? Soy Raúl García Molina, que esté muy bien, hasta pronto.